Arrancamos con este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en una historia verdaderamente increíble. Vamos a ver cómo los peores dolores de cabeza geográficos de la antigüedad terminaron básicamente construyendo nuestro mundo moderno. Y es que si uno se pone a pensar, la comodidad casi nunca es la chispa de la genialidad, ¿verdad? A ver, pónganse a pensar en este enorme rompecabezas. ¿Cómo es posible que algo tan básico y caótico como el barro y unos ríos súper impredecibles hayan sido los responsables de que se inventaran las primeras ciudades, la escritura y hasta la hora de 60 minutos que usamos todos los días? Bueno, acompáñenme, porque el efecto dominó que vamos a ver es alucinante. Sección 1. El nacimiento de las ciudades. Si nos ubicamos en el mapa del antiguo Medio Oriente, en esa famosa zona conocida como la Media Luna Fértil, encontramos a las verdaderas estrellas de esta historia, los ríos Tigris y Éufrates. Para las poblaciones de aquel entonces, estos ríos lo eran absolutamente todo. Actuaban como autopistas de agua y su fuente principal para beber. Pero ojo, vivir en sus orillas no era precisamente un día de campo. De hecho, a esta región se la bautizó como Mesopotamia, que literalmente significa tierra entre ríos. Y el gran detalle aquí es que, a diferencia de otros ríos con ciclos súper predecibles, el Tigris y el Éufrates hacían lo que querían. Sus inundaciones dependían de cuándo se derretía el hielo en las montañas. O sea, el agua podía llegar de golpe cuando nadie le esperaba, arrasando con aldeas enteras. Para los primeros habitantes, los sumerios, la regla era simple. O te adaptabas a este caos absoluto o desaparecías. Entonces, ¿qué hicieron? Pues tuvieron que innovar a una escala gigantesca. Tuvieron que organizarse como comunidad para levantar enormes diques de barro y cavar canales. Y resulta que, al domar estas aguas salvajes, pasaron de apenas sobrevivir a tener unas cosechas gigantescas. Fue exactamente esa tremenda abundancia de comida la que permitió que esas pequeñas aldeas de adobe se convirtieran en las primeras ciudades amuralladas de la historia, lugares impresionantes como Uruk, por ahí del año 3500 a.C. Pasamos a la sección 2, templos, comercio y poder. Claro, tener tanta riqueza agrícola cambia por completo las reglas del juego. Al principio, los líderes eran los En o Ensi, que básicamente eran sacerdotes encargados de administrar el agua y rogarle a los dioses por buenas cosechas. Pero, conforme las ciudades acumularon más excedentes, empezaron los conflictos por controlar esa riqueza. Y ahí entran en escena los Lugal, reyes con una función puramente militar. Ellos terminaron desplazando a los sacerdotes del poder absoluto y empezaron a construir palacios gigantescos. Pero los templos no desaparecieron, para nada. Tomen como ejemplo el imponente Sigurat. Uno lo ve y piensa, una pirámide para rezar. Pues no, era prácticamente el banco central de la ciudad. Era el epicentro económico absoluto donde los sacerdotes guardaban casi todo el grano producido para luego redistribuirlo entre la gente que no trabajaba en el campo. Un centro administrativo colosal. Ahora, imagínense intentar comerciar con toda esa riqueza sin tener monedas. 0 monedas. ¿Cómo le hacían? Pues durante el Imperio Acadio inventaron un sistema brillantísimo, estandarizando todo en base al número 100. Usaban anillos de plata y una medida llamada ciclo. Entonces dijeron, 100 ciclos de plata valen exactito 1 kilo de bronce, o 1 tonelada de trigo, o 20 bueyes. Punto. Así evitaron la especulación y crearon un sistema económico súper estable. Sección 3. El origen de la escritura. Y aquí llegamos a un problemón, el verdadero dolor de cabeza de la riqueza. Con tantísimo grano, ofrendas y animales entrando y saliendo, llegó un punto en que era humanamente imposible que los sacerdotes se acordaran de todo. Además, si el sacerdote encargado de las cuentas se enfermaba o fallecía, toda la economía de la ciudad colapsaba. Necesitaban urgentemente un sistema permanente que no dependiera de la frágil memoria humana. Y así, por pura necesidad contable, nació la escritura. Al principio era súper básica, pictográfica. Literalmente dibujaban un pato en la arcilla. Después, se pusieron más creativos con la escritura logográfica, donde si combinabas un pato junto a un huevo, representaba la idea de fertilidad. Finalmente, para escribir mucho más rápido, esos dibujos se transformaron en pequeñas marcas abstractas, en forma de cuña hecha sobre arcilla húmeda, la famosa escritura cuneiforme.
O sea, la escritura no se inventó para hacer poesía, se inventó para llevar la contabilidad. Vamos a la sección 4, Hammurabi y las primeras leyes. Con el tiempo surgieron imperios enormes, como el babilónico, agrupando a un montón de culturas distintas bajo un solo mandato. Y para mantener el orden entre tanta gente diferente, necesitaban reglas clarísimas. El rey Hammurabi unificó a estos territorios no solo con el ejército, sino con la ley. Grabó en piedra su famoso código basado en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Que sí, hoy nos suena a un extremo terrible, pero en ese momento fue el primer gran intento de estandarizar la justicia a gran escala. Pero ojo aquí, porque más allá de los castigos físicos, el código de Hammurabi era una auténtica joya administrativa. Fíjense en esto. Estableció por ley un salario mínimo garantizado. Exigió que todo negocio tuviera documentación legal y, algo increíble, introdujo la responsabilidad gerencial estricta. Si un jefe de obra construía mal un canal, el que recibía el castigo legal era el jefe, no los obreros. Ideas modernísimas hace miles de años. Y así llegamos a nuestra última parte, la sección 5, el legado de Mesopotamia. Para entender qué tan profundo es el impacto de esta civilización en nuestra vida de hoy, solo tenemos que mirar un número, el 60. Este número es la herencia más alucinante que nos dejaron. Y no fue casualidad, fue el resultado de generaciones enteras de sacerdotes observando el cielo, desarrollando cálculos astronómicos y matemáticos simplemente brutales. De todas esas observaciones nació el sistema matemático sexagesimal, basado justamente en el 60. Gracias a ellos, hoy determinamos que un círculo tiene exactamente 360 grados. Y lo que es más increíble aún, la próxima vez que miren su reloj, piensen en esto. Si nuestra hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, es única y exclusivamente por la tecnología desarrollada en la antigua Mesopotamia. La seguimos usando todos los días. Lo que nos deja con una pregunta fascinante para cerrar esta explicación. Si la geografía hubiera sido amable, si el Tigris y el Éufrates hubieran sido ríos tranquilos y predecibles, sin forzar a nadie a calcular y documentar todo, ¿creen ustedes que los seres humanos hubieran sentido la necesidad de inventar la ciudad, la escritura o las leyes? Es una locura pensar que las instituciones más grandes de nuestro mundo nacieron literalmente porque tuvimos que pelear contra el barro y la geografía para sobrevivir. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima.